Y como dijéramos antes de la pausa, tenemos el honor y el placer de recibir al ingeniero y economista Guillermo Caram, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bajo las circunstancias. Bien. Ingeniero, bienvenido a Síntesis. Y vamos a iniciar desde su punto de vista. Nos gustaría saber cómo, como dominicanos, su apreciación sobre la forma en el que se maneja la economía dominicana. Nosotros todos los días hacemos conjeturas en este sentido, tenemos tenemos una posición en base a esto y vemos el tema del crecimiento, el endeudamiento, la colocación, el déficit y todo esto. Háblenos desde su punto de vista, una persona con su experiencia, con su capacidad y sobre todo que ha manejado, inclusive usted fue gobernador del Banco Central. ¿Qué usted haría diferente? Bueno, yo creo que la economía dominicana es una economía dinámica, pujante. Aquí tenemos factores de producción bastante activos, recursos naturales, posición geográfica, gente que emprende, trabajadores que trabajan, contrario a lo que uno a veces oye. Y el problema para mí no es el manejo presente, sino la falta de previsión frente a una serie de contingencias que otean en el horizonte, algunas de ellas ya a punto de detonar, por ejemplo, con relación a la guerra comercial que se está escenificando, el alto costo del dinero, la apreciación excesiva del dólar, los altos intereses. Y por otro, esto en el orden internacional, y por otro, la falta de previsión en las cuestiones domésticas, por ejemplo, girando alrededor del gasto público. Tenemos un gasto público sobrecargado, elevado y sobrecargado y mal distribuido y mal gastado, principalmente porque hay partidas como la burocracia y los subsidios que están consumiendo gran parte de las recaudaciones que pagamos los dominicanos, y si a eso le agregamos los intereses bancarios, nos damos cuenta de que la totalidad de las recaudaciones están siendo consumidas por partidas corrientes, lo que hace que el gobierno, incluso para pagar su propia deuda, tiene que seguir tomando prestado, y con ello se envuelve en la vorágine de endeudamiento. Es un círculo Algo vicioso. que no está exento el mundo. Hoy en el periódico Hoy de Hoy, por cierto, en la sección económica, vimos que JP Morgan pronostica una recesión importante para el 2020. ¿Dónde? ¿Perdón? Mundialmente. Mundial. Coincide con la declaración de uno de estos economistas gurú de la economía mundial, que dice que nosotros somos inteligentes pero no sabios, porque no hemos aprendido la lección del año 2008, debido fundamentalmente a la constitución de una burbuja financiera que es la que está envolviendo al mundo de hoy. Tenemos crisis que de vez en cuando aparecen, tuvimos crisis en Grecia hace unos años, tuvimos crisis en nosotros al este tuvimos la crisis de Puerto Rico, al oeste tuvimos la crisis de Haití, más lejos tenemos una Argentina que está detonándose, y sin embargo no aprendemos. Venezuela tremenda, la crisis venezolana es tremenda. No, ya esa viene de mucho tiempo, y esa realmente no es propia del sistema económico, sobre todo por lo que tenía, la potencia que constituía Venezuela en términos petroleros. Está todos los días decayendo más. Entonces, por supuesto que lo que peor veo es que no vamos como deberíamos de haber ido. Pudiéramos decir que la situación presente se está manejando, que es la posición del gobierno, que la deuda es manejable hasta ahora, pero como decía el propio profesor Juan Bosch, que el profesor de la clase gobernante que tenemos,
un buen político, un político responsable, no solamente tiene que administrar el presente, sino prever el futuro y tomar los correctivos a tiempo. Él acusó a su rival, a uno de sus rivales de entonces en la campaña electoral del 82, como que no sabía gobernar, no iba a saber gobernar, no era un político con capacidad de gobernar, porque no sabía anticipar el futuro. Me parece que esa lección los seguidores actuales del presidente Bosch no la aprendieron. Mire, una cosa, a propósito de eso mismo, usted hizo un artículo, escribió un artículo que se llama 7 pecados capitales en 6 años, del PLD. Yo sé que usted es un economista y es gobernador y muy objetivo. Y sus criterios siempre están apegados a criterios que son lógicamente sustentables. ¿Cuáles políticas usted entiende que el gobierno de Danilo Medina debería rectificar de esos 7 pecados capitales que usted vio, que habían 47 logros que el presidente Medina y su gabinete publicaron? ¿Cuáles? Previendo, eso como decía Juan Bosch, previendo el futuro, viendo la crisis que viene, y más que JP Morgan ha dicho que habrá una recesión en el 2020. Bueno, los pecados capitales fueron actitudes. Yo entiendo que este es un gobierno, primero, absolutista, que cree que siempre tienen la razón para todo, no es un gobierno propenso al diálogo. Eso le lleva a una serie de comportamientos que se manifiestan en variables económicas. Si tú me preguntaras a mí qué es lo que fundamentalmente debe propiciarse para prever esas circunstancias, tenemos que girar alrededor del tema fiscal. El tema fiscal en sus dos vertientes. Primero, la vertiente del gasto, porque una reforma fiscal no es solamente, como muchas veces se cree, aumento de impuestos. Una reforma fiscal tiene dos componentes: la política de gasto y la política tributaria o el sistema tributario. Yo creo que hay que irse por esa vía, por la vía del gasto, gastar menos y mejor. Aquí tenemos un gasto público, ya te expliqué, muy elevado, pero a mi juicio muchas veces un mal gasto más que un gasto. No solamente su estructura global de consumir en las recaudaciones prácticamente en 3 partidas, cuya productividad requieren ser demostradas, como es la burocracia, los subsidios y los intereses de la deuda, sino también las propias inversiones. Muchas veces uno se pregunta, bueno, cada vez que uno ve una gran inversión, ¿en qué se gastó? ¿Cuándo se gastó a tiempo? ¿Cuánto se gastó? ¿Dónde se gastó? A veces hemos visto, por ejemplo, grandes inversiones emplazadas en sitios inadecuados, proyectos de viviendas en áreas inundadas. Ahora mismo el debate de la semana ha sido un hospital, una escuela cerca de una laguna que transmitía malaria. Entonces, hay un gasto elevado y además hay un mal gasto que no solamente en términos globales de que su productividad, por estar concentrada en burocracia, subsidios e intereses de la deuda, necesita ser demostrada, sino los propios proyectos de inversión dejan mucho que desear. Eso en primer lugar. Yo me iría por una revisión profunda del gasto público para mejor gastar, que se gaste con una incidencia mayor en el desarrollo económico y social. En segundo lugar, vía la tributación. El sistema tributario que nosotros tenemos es un sistema complicado y sobrecargado. Hay muchos impuestos, tasas elevadas, en circunstancias de que el orden internacional está reconociendo de que, en el caso particular de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que acaba de establecer unos incentivos fiscales para las empresas, que ha sido uno de los factores que más ha impulsado el crecimiento sostenido de la economía norteamericana, y que ese crecimiento económico hasta cierto punto subsana el problema de Trump. Las explosiones, vamos a decir, de Mr. que Trump. están caracterizando el ejercicio gubernamental en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que simplificar ese sistema tributario, incluso bajar impuestos, porque hay impuestos que
son tan elevados y su administración es tan complicado que a mi juicio constituye el factor principal, además del malgasto público que está llevando a muchas personas y empresas a la informalidad. ¿Cuántas personas, por ejemplo, prefieren optar por la informalidad en lugar de someterse al canon riguroso de la tributación? Y con razón, más de la mitad de la economía, más de la mitad de los empleos, el 57%, la última cifra publicada por el Banco Central, es informal, y si los empleados son informales, los empleadores también son informales. Y eso tiene una repercusión enorme, porque por un lado, no tributa. Claro. Entonces, esa famosa baja presión tributaria que el gobierno dice con frecuencia que nominalmente está en el 14%, si ese 57% de informales cotizara, tributara, ya tuviéramos más bien una presión tributaria de 28%, siendo en números simplistas, como ha explicado un economista dominicano, Víctor Canto, cada vez que viene aquí, que la presión tributaria no es 14, es 28, lo que pasa es que no cobran el 14, porque se cobra el 14, pero hay más de un 14 que no paga por la informalidad. Pero además tiene una repercusión en la demanda de servicios sociales. O los que pagan impuestos se sienten que pagan como un 80. Bueno, seguramente tienen que, con razón se siente que pagan el doble. Exacto. Porque pagan por lo que no pagan. Correcto. Exactamente. Y el otro ingrediente es en la demanda de servicios sociales. Cuando tú tienes una persona que es informal, no cotiza la seguridad social, no tiene derecho a una serie de servicios, fundamentalmente de salud. Y ese servicio tiene que ser provisto por el Estado, constituyendo una demanda mayor de gasto. Entonces, creo que por ahí es lo fundamental. Pero además, eso tiene muchas repercusiones financieras. Y al tener financieras, tienen económicas. ¿Qué pasa? ¿Quién es el principal consumidor del dinero privado que está depositado en los bancos? El principal foco de atención en estos momentos para la inversión privada es un Estado deficitario que, como vive con déficit, tiene que estar procurando dinero privado mediante bonos y papeles del Estado, dinero de la seguridad social, de inversionistas privadas, porque lo atrae con una tasa muy atractiva. El presupuesto de este año supone, el que se está ejecutando ya terminando, una tasa de interés del 14%. Entonces, ¿qué inversionista, qué banco, teniendo un cliente tan interesante como el Estado, que hace operaciones tan grandes, que pague el 14%, va a invertir en otro renglón de la economía que no sea en el Estado? ¿Y qué pasa? Pero ese otro renglón de la economía es el que genera empleo estable en la agricultura, la industria. Tú con el Estado lo que está es cubriéndole los déficits para mantener su burocracia y desarrollar subsidios cuya productividad, a mí hay que demostrármela por lo menos. Entonces, una tasa de interés del 14% no es una tasa de interés de estímulo a la economía, es una tasa de interés 3 o 4 veces más elevada que la que está primando en los mercados internacionales, que la que está primando en los Estados Unidos, que hoy está alta, dicho sea de paso. Entonces, si el Estado paga el 14, si le prestamos al Estado al 14, para prestarle a un agricultor o un industrial, tenemos que ir a una tasa muy elevada y en consecuencia no estimulamos la economía, que es la que genera empleos dignos y estables y formales. Bien, está claro que usted considera que hay que hacer una reforma fiscal, aunque sea para simplificar un poco los impuestos y para eliminar algunos de los existentes. Que de hecho son elevados, ¿verdad? Porque también tenemos otros impuestos como el de las telecomunicaciones, el de los combustibles, que dan otro tipo de efecto. Su opinión sobre la ley de lavado de activos, si puede tener un efecto en la economía, negativo en la economía, su aplicación en la economía dominicana,
la propuesta que hace el gobierno de una ley de sincerización de patrimonio, y si ve usted necesario, de todo esto ser así, agregar a todo esto para dar inicio a una amnistía fiscal. Bueno, de hecho lo que ha propuesto el gobierno no deja de ser una amnistía fiscal. Yo entiendo que la ley es una de amnistía patrimonial, ¿Eh? pero no fiscal. Bueno, claro, pero es un primer paso. Yo entiendo que nosotros no tenemos opción con relación a la ley de lavado de activos, no teníamos opción. Estamos en un orden internacional donde se está combatiendo y procurando el combate de la corrupción, del lavado de activos, de que las competencias sean leales, no desleales vía la corrupción. Eso contribuye a la sanidad social, porque parte de la informalidad no es solamente por las razones tributarias que he explicado, sino porque hay un dinero informal que circula, que es el dinero del narcotráfico, y un narcotráfico que está asociado al consumo de drogas, porque no están desvinculados uno de otro. Además de que la economía dominicana siempre ha tenido sus chiriperos, ¿no? O sea que hay una situación muy compleja, y parte de la complejidad es la sanidad, porque sabemos que a través del narcotráfico y de la delincuencia hay un paso hacia elementos fundamentales como la seguridad ciudadana, que tanto está preocupando a los dominicanos. Nosotros sabemos que cuando hay un consumidor de droga que se desespera, fácilmente termina en convertirse en un delincuente en lo primero que encuentre, sí, entre otras razones, ¿no? De manera que entiendo que no teníamos opción de inscribirnos en esa corriente internacional y en esos convenios internacionales que hay contra la corrupción. Que va a tener un efecto en la economía, indudablemente. Antes, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 15 o 20 o 30 años, cuando uno veía un proyecto habitacional, uno siempre aparecía el letrero, financiado por la asociación tal cosa, sí, por el banco hipotecario tal cosa. Claro. Ya ustedes no ven eso. Entonces, eso es, a mi juicio, el mejor testimonio de que hay un dinero incierto que está financiando, sobre todo ese desarrollo inmobiliario tan notorio, porque si algo se cumplió de las aspiraciones... Pero ese es un problema, perdón, licenciado, de que ahora ya todos los proyectos los financian toda la industria financiera, todo el sector, o de que antes existía una ley que cuando lo tenía, por ejemplo, una asociación que estaba exento de algún tipo de impuesto. No, indudablemente que las leyes han cambiado e inciden en eso, pero la propaganda y la publicidad que se hacían en aquellos tiempos, que era provechosa para los bancos, sigue siendo provechosa para hoy. O sea, si hoy tú tienes un proyecto que un banco te financia, ¿qué mejor promoción tendría un banco que evidenciar qué, claro, es lo que está apoyando? Eso. No es así. Primero porque quizás no interese mucho a los clientes, por lo que te dije antes, de que los bancos tienen un gran cliente que es el Estado Dominicano y que se sienten cómodos porque es más fácil comprarle un título de 10 millones de pesos al Estado Dominicano que buscar 10 clientes de 1 millón o 100 clientes de 100,000. Más riesgo que implica eso. Claro, entonces es más claro. Entonces, para seguir con el tema de la ley de lavado de activos, yo entiendo que la ley era necesaria y por supuesto va a tener cierto efecto, que una de las formas como el gobierno lo ha pretendido resolver, un primer paso es la ley de revisión patrimonial, que por supuesto es un proyecto de ley que tiene, sí, no creo que fue preparado con la tranquilidad que... A eso voy, sí, porque inclusive de hecho, ingeniero, andan muchos proyectos diferentes del mismo tema. Sí. Parecería como que por un lado entra uno y entra otro, pero vamos a ver qué se hace. Pero hay un punto en particular de ese proyecto, y ayer lo vi, porque Eddie Alcántara, lo escuché hablando, que es el Partido Reformista también, con mucha lógica decía algo que tiene que ver con el tema de la transparencia en las personas que se van a acoger a la ley. Si cuando fuera ley, dice, bueno,
se supone que si usted viene con unos patrimonios nuevos, va a haber alguien que va a depurar de que eso fue producto de algo ilícito, lícito. Porque si no es lícito, entonces se lo van a revocar. Ya no, y ya no se aplica la ley, ya no se le aplica la ley. Del por ciento, los descuentos y todo eso. Pero además también se supone que debería preso. Porque si no es lícito, entonces fue por algo ilícito. Pero él decía, y ahí le voy a hacer la pregunta, que la potestad de determinar si eso es lícito o no, y si se acepta o no, lo tiene la Dirección General de Impuestos Internos, única y exclusivamente. En el proyecto de ley. En el proyecto de ley. Entonces él decía, pero ¿cómo tú le vas a dejar al Poder Ejecutivo que determine eso, única y exclusivamente? Y planteaba, y yo creo, por eso lo digo, porque es lógico, y le estoy dando el crédito a Eddie, porque me pareció interesante el planteamiento. ¿Quién pudiese ser, de una manera objetiva e imparcial, que determine eso? Al menos que pueda haber también conflicto, inclusive para poder determinar quién pasa y no pasa. Sí. Sí, indudablemente el proyecto tiene un artículo en particular que da potestad exagerada a la Dirección de Impuestos Internos, tanto en ese aspecto como en otros, que entiendo que debe ser revisado, pero pienso que es un proyecto de ley que incluso su redacción es un poco confusa, que necesita ser depurado y que yo pienso que será muy discutido en el Congreso. Pero me parece que concederle, otorgarle potestades excesivas a la Dirección de Impuestos Internos es un peligro. Y yo creo también, perdóname Michelle, que las tasas debían también revisarse. Y le voy a decir por qué. No es lo mismo un contribuyente que tenga un inmueble registrado en impuestos internos y que esté pagando un IPI basado en un costo histórico o en un monto que puso la Dirección de Impuestos Internos, a uno que no lo tenía por ahí escondido y lo trae ahora, mira, yo quiero rectificar mi patrimonio, porque estamos pagando lo mismo. O sea, el que tiene una casa que la tiene por 5 millones de pesos, pero la casa realmente se apreció y vale 100 millones de pesos, por ejemplo, va a pagar, por esa diferencia que son 95 millones de pesos, va a pagar un 3%. El que lo tenía escondido por ahí y lo trae, va a pagar lo mismo. O sea, yo creo que deberían darle como un perdón mejor al que está ahí, que lo que estoy haciendo es rectificando. Así es, sobre todo que Claro, porque no la lavó, lo que está haciendo es actualizando el valor. Exactamente. Claro, ahí es que está, ahí es que debe estar la diferencia fundamental, porque en cierta forma el aumento del valor y del patrimonio es un producto de la evolución de la sociedad. Correcto. Es como lo contrario a la ley de plusvalía. Porque Exactamente. cuando los estados ponen le proponen ley de plusvalía, de ganancias excesivas, ¿qué argumentan? Dicen, porque tú te enriqueciste, aumentaste tu patrimonio o tus ingresos Basado por la en la acción de la sociedad, del Estado y por el crecimiento económico. Bueno, aquí pasa lo contrario. Correcto. Sí, sin hacer nada, un propietario de un inmueble, de repente su inmueble vale mucho por la acción, la evolución económica y social, Claro. realmente no merece un castigo. No, Correcto. merece un reconocimiento, hasta cierto punto un premio por haber tenido la visión de haber invertido, por ejemplo, en un sitio. Y registrarlo, Sí, pero- además, y pagar impuestos, porque estaba pagando. Pero, don Guillermo, yo quiero decir que eso que habla Andrés Terrero, posiblemente, yo creo que es la primera vez que se dice aquí en un programa de televisión. Y posiblemente se está hablando de uno de los aspectos más importantes que tiene la ley de revalorización de activos. Porque el hecho de que usted convence a un dominicano que tiene unos cuartos en España, en Estados Unidos, que es lo transparente, ese es otro problema. Pero inclusive dominicanos que tienen una propiedad, que compraron en 1, en 2 millones de pesos, que ya tienen años pagando la propiedad inmobiliaria o el 1% de los activos por el valor que ni siquiera ellos le dieron, que le asignó la renta, Claro, Así es. claro. que le asigna la renta y que hoy lo que quieren es transparentar ese valor que tú me estás cobrando hace 5 años, 10 años, en mi estado financiero. Eso Sí. debiera tener costo cero, porque ya Claro. tú lo estás pagando, tú no estás lavando nada. Claro. Tú no estás lavando nada, tú lo que estás diciendo, el valor que tú me estás cobrando,
yo lo quiero sincerizar. Ya que tú me lo estás cobrando, yo quiero sincerizarlo. Y eso yo creo que tiene sentido. Por eso te decía que uno merece un premio y otro un castigo. Bueno, el impuesto es un castigo. Sí, pero eso desde ese punto de vista aquí eso no se había planteado. No, es cierto. Eso es una situación contable difícil. El otro tema interesante y que tal vez es fundamental y es preocupación de diferentes sectores en la sociedad dominicana. A uno no le gusta porque uno dice que esos son temas que hay que tener cuidado, pero es el tema de la tasa de cambio. La tasa de cambio en República Dominicana es estable, no podemos negar que yo soy un abanderado que digo que a mí el Banco Central y Hacienda me dicen un año antes a cómo va a estar el año que viene. Desde que yo veo el librito del presupuesto que me dice, lo está contemplado al 50-20, al 50, sabemos todo que en el presupuesto del 2019 está al 52, eso no hay que analizar, está en la página de internet de hace un año. Su posición, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Presiones internacionales, es un tema de tasa de interés. ¿Hasta dónde la política cambiaria del Banco Central, esto de sacar dinero de peso para tener siempre la reserva en 2 o 3 meses y poder controlar la economía? Vamos bien en este sentido porque siguen presiones de gente que todos los días te dicen a ti, bueno, estoy pidiendo $1 y me duran 2 días, me dura un día. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que tengo que volver al principio, a la primera pregunta. Me parece que, para decirlo ahora en términos más sofisticados y profesionales, gran parte del manejo económico general del Estado, de la economía, es que hemos perpetuado el manejo coyuntural. O sea, manejamos el día a día, no manejamos no resolvemos el problema estructural, sino manejamos el coyuntural. La tasa de cambio es una resultante fundamentalmente de 2 grandes variables. Uno, de la cantidad de pesos que hay en circulación con relación a la cantidad de dólar, y otro, el balance de exportaciones e importaciones. Sobre lo primero, vuelvo y reitero, cuando tú tienes un Estado que tiene una política de gastos expansivos, como es el gobierno que estamos teniendo, que gasta más de lo que debería gastar, porque teóricamente lo que debería gastarse es una proporcional, es algo proporcional a tus recaudaciones. Claro. Tú utilizar el crédito en una forma extraordinaria, no una forma ordinaria. Nuestro gobierno parte de la premisa de que la utilización del crédito tiene que ser una rutina porque ha adoptado una política expansiva de gastos. Al gastar mucho, tira mucho dinero a la calle y entonces el Banco Central tiene que estar, sobre todo la concepción moderna de los bancos centrales, que la tiene el actual Banco Central, tiene que estar manejando pesos, retirando y soltando pesos, inyectando y comprando dólares, para mantener el balance entre pesos y dólares. De manera que en ese sentido, el recurso de monetización, de desmonetización, es recurso coyuntural, válido coyunturalmente, pero no permanente. Pero no, ¿por qué? Porque tiene un efecto vía la tasa de interés, que ya lo hemos analizado. Si tú tienes que, por ejemplo, el Banco Central, que tiene también una tasa de interés de política monetaria 3 a 4 veces superior a la de nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, aquí está en 5.25, en Estados Unidos está la Reserva Federal la tiene en 2, estamos hablando de 2 y tanto, sí. Y que además el costo financiero del Banco Central en este balance tan complicado que tiene de valores en circulación, retirando pesos, pero retira pesos porque el Estado no le paga la ley de recapitalización producto del mal manejo de la crisis bancaria del 2002. Entonces, ¿qué pasa? En ese aspecto el Banco Central tiene que
tiene que estar manejando, soltando y retirando peso en función del comportamiento de la economía. A veces los sectores productivos se quejan de que no hay dinero en los bancos y entonces el Banco Central tiene que monetizar. A veces la comunidad económica se queja de que no hay dólares, entonces o que está muy cara la tasa de cambio, entonces tiene que retirar peso. Y también en la otra vertiente es el caso del balance en dólares. Tenemos una economía que en términos de bienes primarios tiene un déficit comercial de 10.000 millones de dólares anuales en términos de la economía nacional, en términos de balance comercial, no de pagos. La balanza de pagos se compensa ese déficit comercial. Con los financiamientos. Por los servicios turísticos, las remesas y los financiamientos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema estructural que necesita ser resuelto, acá yo diría, ponderando debidamente la situación coyuntural. Una situación coyuntural que parte de un Estado que gasta mucho y que paga mucha tasa de interés. Para tú manejar y mejorar estructuralmente la economía, tú tienes que ir apuntando hacia la reducción de la tasa de interés. Y para eso necesita que haya un Estado no deficitario, en que no tenga, hasta el 2002, fundamentalmente, aquí no se utilizó recursos privados para financiar déficit del Estado. Y digo el 2002 para no quedarme básicamente con mi esquema político, Balaguer, que es el del balaguerismo. Sí. Aquí Balaguer recaudaba 100 y le sobraba 60 o 40 para inversiones propias. Y era diario el conteo. Bueno, eso está claro. Una cosa es la metodología. Pero hacía innecesario el uso de recursos privados domésticos y le dejaba ese dinero a la economía para que moviera la economía y generara empleo y aumentara producción. Y a eso es que nosotros tenemos que ir. El tránsito de lo coyuntural a lo estructural es un desafío para las autoridades. Mire, yo soy pro balaguerista. Sin embargo, esa política de Balaguer no necesariamente era buena, porque evidentemente que al ser una economía cerrada, en que si yo generé hoy 100 pesos de impuestos, pues yo voy a gastar en base a esos 100, inclusive guardo un poco, pues no me permite a mí avanzar. Y hay muchos sacrificios sociales en esa época, en la educación, en la salud, en muchísimas cosas. Pero lógicamente Balaguer tenía control del Estado, el control económico del Estado. Pero no lo vamos a discutir. Sin embargo, para yo terminar con usted hoy, vamos a echar un poquito de política para ir con Balaguer. Balaguer preparó un partido y un Estado y lo manejó por 22 años, 12 y 10. Porque a Balaguer le pusieron un transitorio también, en el 94, donde le dijeron, usted no puede ir en el 96. Ese transitorio está en la Constitución de Balaguer del 94. ¡Pam! Perfecto. Y Balaguer sale y deja el partido. Y Balaguer muere y deja el partido. Y el partido se ha partido, para la redundancia. Usted escribe algo y dice, Balaguer afligido por los bultos y tumultos. Yo vi su artículo. Sí. Y le pregunto, ¿qué va a pasar con estos bultos y tumultos del Partido Reformista que no logran ponerse de acuerdo para poder ir juntos a una competencia válida? Bueno, yo voy a contestarte la pregunta, pero no puedo pasar por el alto una expresión que tú utilizaste de sacrificio social. Sí. Las cosas hay que enmarcarlas en su contexto. Yo me diría que venía precisamente en el camino de hoy para el programa, pensando en este problema de la energía, del transporte, en una salud pública que está dejando mucho que desear, muchos hospitales hermosos y nuevos, pero faltan a veces medicamentos y equipos, aquel caso famoso del tomógrafo de Santiago, una seguridad social que está funcionando más financiera que socialmente, que no es ni segura ni social. Entonces, los 4 servicios básicos, energía, transporte, salud y educación, la educación, ¿qué te diría? Estamos descalificados internacionalmente, ocupamos los peores lugares internacionales.
Entonces, ¿dónde está el resultado global de las políticas sociales, de los gobiernos del post-balaguerismo? Indudablemente, yo recuerdo un discurso del presidente Balaguer, donde él decía que le conmocionaba salir a las calles y salir a los campos y ver los vientres repletos de parásitos y los campesinos vestidos de hilachas. Bueno, eso, al término de los periodos de Balaguer, hubo una mejoría sustancial en las condiciones de salud. Ya tú no veías a la gente vestido de hilacha. Y cuando tú ves que, por ejemplo, enfermedades como la misma malaria, que hoy está reapareciendo al lado de una escuela, aquello se combatió con aquel famoso programa de servicio de erradicación de la malaria. Entonces, no quería como pasar por alto esto. Ahora, nosotros estamos viviendo, no solamente el Partido Reformista, sino toda la sociedad dominicana y por supuesto la sociedad política dominicana, un sistema de degradación social que a mi juicio está muy fomentada por el populismo y el clientelismo que está predominando últimamente en las políticas públicas de los gobiernos. Porque, bueno, el Partido Reformista tiene su crisis, es verdad, pero el PRD también tuvo su crisis, se forma el PRM y mire, cuando en una de las encuestas que apareció el PRD con un 5%, cuando uno la vio, dice, esto es increíble, un partido revolucionario dominicano con un 5%. El PLD está en el gobierno y aparentemente no tiene crisis hasta ahora, digo, ya tiene su crisis, ya tiene un choque de trenes en potencia, le ayuda a estar en el gobierno y no perderlo, lo cual nos ayudaba a nosotros cuando estábamos en el gobierno. Correcto. Porque cuando viene el descalabro, cuando comienza el descalabro, cuando salimos del gobierno. Así es. Entonces yo entiendo que como razón exógena del Partido Reformista, tenía que darte ese factor atenuante. Ahora, sí reconozco que como razón endógena internamente, que nosotros no hemos sabido aprovechar las experiencias y aprovechar debidamente tanto el pensamiento reformista más fusionado con el social cristianismo, como lo que aportamos a la sociedad dominicana, porque las grandes transformaciones económicas, realmente, todo el mundo reconoce las transformaciones urbanas, las transformaciones económicas se propiciaron en los gobiernos de Balaguer. Si hoy tenemos zonas francas, si hoy tenemos remesas, si hoy tenemos turismo, fue porque la ley de incentivo industrial de los 70, porque se incluyeron las zonas francas. Incluso ustedes pudieran preguntarme qué tuvo que ver Balaguer con las remesas. Si me permiten una anécdota, yo recuerdo haber participado una misión norteamericana, vino en los 80 de 20 personas, senadores, diputados, funcionarios del gobierno, para pedirle a Balaguer que controlara la migración ilegal hacia Estados Unidos, porque eso estaba trayendo problemas. El presidente Balaguer le contestó, pero la mejor forma de controlar la migración es flexibilizar los criterios de concesión de visas, para que así no se vayan legal y no ilegal. De manera que desde ese momento el presidente visualizó el aporte que pudiera tener esa importante comunidad dominicana en el exterior vía las remesas. Entonces, todas esas grandes transformaciones, nosotros no las hemos sabido aprovechar. Insistir en esto del gasto público, de la disciplina. No es que cerremos el endeudamiento, sino que seamos prudentes, que tengamos prudencia fiscal. E incluso otros factores no económicos, como por ejemplo la propensión, el cuidado del medio ambiente, la identidad nacional, todo ello yo creo que si el Partido Reformista no ha sabido aprovechar y no ha estructurado un discurso convincente para que pueda ser mantenido las preferencias electorales del Partido Reformista. Muy bien. Bueno, le damos las gracias. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al ingeniero y economista, exgobernador del Banco Central, y bueno, un placer tenerlo aquí. Y él lo dice todo tan natural, como tan fácil, ¿verdad? Lo que es el conocimiento. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros.